Bueno, buen día hermanos. Como siempre, los primeros domingos del mes pausamos el estudio Romanos. Vamos a estar leyendo ahí en Hebreos el capítulo 10. Le pedí a Cristian esta mañana si podíamos leer del 1 al 25. Vamos a leer capítulo 10, solamente algunos versículos aquí. Esta cita de Salmos, capítulo 40. Dice así, Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Énfasis del Espíritu de Dios. Y uno se pregunta, ¿no fueron ordenadas por Jehová las ofrendas, los sacrificios? Es una realidad en la Escritura. Levítico es toda una ordenanza de Dios. ¿Por qué es que la Escritura dice sacrificio y ofrenda no quisiste? Siguiente frase es, mas me preparaste cuerpo. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hay una extensión de eso en el pasaje de Isaías, el capítulo 1, donde Dios expresa su falta de contentamiento con todos los sacrificios de Israel. Entonces dije, o sea, en la historia de Israel, la historia de los sacrificios, podríamos decir desde Génesis 1 hasta el presente del ministerio terrenal de Cristo, Dios no estaba agradado. La Escritura dice, no quisiste y no te agradaron. Entonces dije, versículo 7, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La traducción que da el escritor a los hebreos es esta frase, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora vamos a leer Salmo 40, diciendo primero sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado, dos cosas. No quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, vuelve a repetir el autor a los hebreos, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Si estudian el libro de Hebreos, lo primero es la ley. La introducción de la ley, todo lo que la ley representaba. Que conforme a Hebreos capítulo 7, la ley no perfeccionó nada. Leímos hoy los primeros 4 versículos, la ley no puede quitar el pecado. La ley es sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma. Entonces la ley no hizo nada. Eso se representa en varias formas y maneras. Una de las tantas maneras es que el sacerdote siempre estaba de pie en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. No había silla, no podía sentarse, su obra nunca estaba terminada. Pero cuando llegamos al capítulo 1 de Hebreos, el versículo 2, 3 y 4, nos dice que Cristo, habiendo purificado por sí mismo nuestros pecados, se sentó. O sea, la obra está terminada. Ya ha realizado todo. En esa voluntad, dice aquí el texto, en esa voluntad, la voluntad que hace Cristo para con su Padre, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, yendo a la cita que da el autor a los hebreos, que es el Salmo 40, versículos 6 al 8. Y quiero que notemos algunas diferencias. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos
dice el salmista, holocausto y expiación no has demandado. ¿De qué está hablando el autor? Aquí está expresando David. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley, que asocia a la voluntad de Dios. Por eso lo remarqué así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Enseguida responde a eso el salmista, tu ley está en medio de mi corazón. O sea que no divorcia el salmista la voluntad de Dios de la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo el salmista es que la voluntad de Dios y la ley de Dios pueden llegar a ser una misma cosa. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora esto no está hablando de nosotros. Porque esto es una profecía mesiánica dada en el Antiguo Testamento, la cual el autor a los hebreos lo cita en el Nuevo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y ahora, a responder, ¿por qué Dios no quería sacrificio y ofrenda? Antes de introducir el tema. Lo responde Jeremías, el capítulo 7, versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dios dice claramente, yo no les pedí a Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto en cuanto a holocaustos y víctimas. Mas esto les mandé, diciendo, esta es la referencia, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron, le inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, conclusión, el autor a los hebreos dice, ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 nos dice, cuando salió el pueblo de Egipto, no les mandé acerca de holocaustos y víctimas, pero este fue el mandamiento, escuchad mi voz. El motivo de holocaustos y víctimas es porque Israel no escuchó. Por tanto, en transgresión, ¿cómo se cubre el pecado? El pecado de la desobediencia, de no oír mi voz, se cubre con holocaustos y víctimas. No me agradan porque es el fruto de transgresión, de desobediencia. No los quiero. Quiero obediencia, no holocaustos. Quiero obediencia, no víctimas. Quiero obediencia, no sacrificios. Quiero que escuches mi voz, no traigas una ofrenda. La ofrenda no reemplaza la obediencia. Ahora, cuando uno estudia este tema en las Escrituras, Dios dice, yo lo que quería es que escuches mi voz. Lo dije la semana pasada, pues estamos medio que tratando un poco de este tema, y es de Deuteronomio 5:29. ¡Oh, que tuviesen tal corazón! ¡Qué expresión tan preciosa la de Dios! Que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y el mandamiento en el principio, en Éxodo capítulo 20, y el mandamiento en Deuteronomio capítulo 6 es, oye, oye Israel, oye, Salmo 78 de Asaf, escucha pueblo mío, mi ley. La idea de Dios es, mi voz es lo que yo quiero que escuches, mi voz es lo que quiero que atiendas. No me traigas ofrenda, no me traigas sacrificio. Pero entonces me hizo pensar, ¿qué reemplaza la ofrenda? Bueno, escuchen. Samuel dijo,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? La respuesta es no. No. ¿Se complace Jehová? ¿Se le deleita el corazón ver un ternero, ver un cordero, ver una paloma, ver los sacrificios y ofrendas de sangre? ¿Se complace Jehová en esto? La respuesta es no. Miqueas 6-8 dice, ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Que ofrezcas tu hijo? No. ¿Que traigas algo al altar? No. ¿Qué pide Jehová de ti? Que hagas misericordia, que andes en temor delante de tu Dios. Eso pide Jehová. No que traigas un sacrificio al altar. Ciertamente, dice Dios a través de Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Ya voy a llegar. Pero ¿qué reemplaza el holocausto de las víctimas? Bueno, ya en el Antiguo Testamento Dios dice, obedéceme, es mejor. Obedecer es mejor que el sacrificio. A prestar atención es mejor que la grosura de carneros. Pero ahora vamos a David. Porque no quieres, dice David, no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios. Lo que está diciendo David es, prefiero antes que traigas un holocausto para tapar tu pecado, prefiero que te humilles, te arrepientas e implores el perdón de Jehová. Eso es lo que quiero que hagas, que te quebrantes en mi presencia, que te humilles, que tu corazón se quebrante por tu pecado, que tú te des cuenta que has pecado contra mí. David, yo les dije ya la semana pasada, no me acuerdo en qué contexto fue, pero que David no dejó de ir al templo, no quiso perder la apariencia delante del sacerdote Sadoc, no quería dejar de hacer lo que dice Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Tenía que mantener la hipocresía de apariencia, tenía que mantener que él estaba ocultando su pecado, pero no quería que nadie se entere, que nadie lo sepa, hasta que vino Natán y le dijo, tú eres el hombre, tú pecaste, tú tienes la culpa. Y entonces fue en ese momento que David dijo, contra ti solo he pecado. Y si meditan claramente, hermanos, el primer pecado en nuestra Biblia no es otra cosa que no escuchar a Jehová. En Génesis capítulo 2, Dios le dijo al hombre, del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Qué es lo que quería Jehová de Adán? Que lo escuche, que le preste atención, que eso que Jehová le dijo sea más importante que lo que Satanás le llenó la mente y el corazón, y luego él directamente hizo lo que quiso, y Dios le dijo, hiciste lo que te dije, hiciste lo que te dije que no hagas, no escuchaste mi voz. ¡No me prestaste atención! Bueno, ¿qué hizo Dios? Fue y mató a algunos animales y los cubrió de pieles antes que salgan del huerto. Ustedes ya conocen la historia. Pero el pecado de Adán fue no escuchar a Dios, no prestarle atención. Eso es Proverbios capítulo 5, cuando el hombre en Proverbios dice, oh, si hubiese atendido la voz de los que me instruían, si hubiese prestado atención, si solo hubiese escuchado. Versículo que hemos aprendido en estas semanas de Isaías 48:18. Oh, si mi pueblo hubiese atendido mis mandamientos, su paz sería como un río. Si hubiese prestado atención. Ahora, sigamos leyendo sacrificio. Escuchen esto. Porque misericordia quiero, dice el Señor en Oseas. Misericordia quiero. El Señor necesita misericordia. No demos vuelta al texto. El Señor está diciendo esto. Yo quiero que ustedes practiquen la misericordia. Eso es Miqueas capítulo 6. Yo quiero que ustedes sean misericordiosos. Misericordia quiero, dice Jehová, no sacrificio,
conocimiento de Dios más que holocaustos. Va sumando. Dice, ¿quieren reemplazar el holocausto? ¿Quieren reemplazar las víctimas? Reemplácenlas con hacer misericordia, con extenderse a los necesitados. Reemplácenlo con conocerme a mí. Conocimiento de Dios es mejor que holocausto. Misericordia quiero, no sacrificio. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora escuchen. Esto es una respuesta de una pregunta que hizo el Señor, Marcos 12:33. El amarle, algo que parece ser tan sencillo, pero no lo hacemos. El amarle, dice, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Bueno, hagamos la suma. Esta es la suma, clase. Escuchar es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención es mejor que los sacrificios. El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado es mejor que los sacrificios. Hacer misericordia es mejor que los sacrificios. Conocimiento de Dios es mejor que los sacrificios. Amarle con todo el corazón es mejor que los sacrificios. ¿Qué está diciendo la Escritura? Hay solo una persona que cumple al pie de la letra estos requisitos. Ahí es donde quiero apuntar esta mañana. Pero antes de nada, anoté esto temprano en la mañana porque me pesaba mucho a mí. Y me sigue pesando al estudiar las Escrituras. Hice un oído. Esto es Jehová hablando, que no me escucha. Un ojo que no me mira. Una boca que no me alaba. Una mente que no piensa en mí. Una voluntad que no me busca. Y un ser emocional que no me ama. No hay ser humano sobre la faz de la tierra al cual Jehová no ha hecho el oído que tienen, el ojo que tienen, la boca que tienen, la mente que tienen, la voluntad que tienen y las emociones que poseen. Y se ha encontrado Dios que no hay uno solo de sus criaturas que Él ha creado a través de todas las generaciones, de todos los tiempos, cuyo oído lo escuche, ojo lo mire, boca lo alabe, mente piense en Él, voluntad lo busque o sus emociones lo amen. Dios está siempre absolutamente solo. Ninguna criatura se da vuelta a decir, gracias, gracias. Todos los millones de seres humanos que Él creó, que hizo el oído, el ojo, la boca, la mente, la voluntad y las emociones, cero. Lo blasfeman, le hacen oído sordo, no lo miran, no lo buscan. Cuando miramos la cena del Señor y observamos al Creador colgando en la cruz, la Biblia dice que lo miraron, pero lo miraron con menosprecio. Lo injuriaban con sus bocas, lo maldecían. Sus voluntades estaban para crucificarle. Y las emociones que recibió Él de esta multitud fue odio, no amor, odio. Lo puse ahí en pausa nomás, hermanos, para que pensemos un momento que si tú no estás en este grupo, es por gracia. Si tus oídos están escuchando su voz, tus ojos están mirando su rostro, tu boca está alabando a Dios, tu mente está pensando en Él, tu voluntad lo está buscando en la semana y tu ser no ama otra cosa que Él, es gracia. No hay otra cosa. Pero déjenme decirles esto. Hay una diferencia
entre lo que dice David en Salmo 40 y lo que citó el autor a los hebreos en Hebreos 10. El autor a los hebreos dice, me preparaste cuerpo, cabeza hasta los pies. La traducción literal en el hebreo es, me hiciste un oído. No cuerpo, oído. Porque para la mayoría de los comentaristas, Dios decir las escrituras que Dios hizo un oído es también entender que Dios hizo todo. Pero que el énfasis de Isaías es una palabra muy profunda en el griego, que es has abierto mi oído. Y la idea es que por primera vez en la historia de la humanidad, Dios se encontró con una mente, con un corazón, con un oído que iba a ser todo para Él. Ese oído iba a estar sujeto a Él, esa mente iba a pensar en Él, esa boca iba a hablar de Él, esas emociones iban a ser entregadas a Él, y era su amado Hijo. Isaías nos dice algo de esto. Isaías capítulo 50 es un capítulo mesiánico. Si nos detenemos a leerlo un momento, verán cuánta profecía mesiánica hay. ¿Y de dónde nace el contexto de eso? Me preparaste cuerpo. La idea es, me hiciste un oído para oír. Me creaste en el vientre de María para que yo fuese ese instrumento que nunca ha surgido en la historia de la humanidad. Alguien que te escuche siempre. Que te haga su voluntad siempre. Que tenga un amor completo hacia ti. Que esté envuelto en tu persona 100%. Que esté consumido en Dios y Dios en Él. Hay uno nomás. No entra ninguno más en esa categoría. Jehová, escúchenlo, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y acá viene la frase tremenda. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Tengo que llevarlos al pasaje antes de volver a la nota, así que ténganme un segundo de paciencia con esto. Lo tendría que haber tenido ya armado ahí, pero no lo tengo, pero 2 segundos nomás. Tarda un segundo esto para abrir. Escuchen el pasaje necesario para recordar lo que dice Isaías 50. Empezamos en el versículo 4. Pero escuchen ahora. Jehová el Señor me abrió el oído, es el versículo 5 que acabamos de leer. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Siguiente frase, clases de mi cuerpo. ¿Quién le pidió esa mañana de su calvario? ¿Quién le desportó el oído? Es tiempo, hijo. Ha llegado la hora. Es tiempo. Mi voluntad es que entregues tu cuerpo a los heridores, tus mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Esto está en el centro del mandato del Padre. Esa mañana o esa noche en Getsemaní comenzó a desarrollarse el mandamiento del consejo eterno. Mi alma está turbada. ¿Y qué diré? ¿Sálvame de esta hora? No, dijo Cristo, sí, para esta hora he venido.
quiero que vayas y entregues tu cuerpo, tus mejillas. Quiero que te entregues a las manos de hombres impíos. Oh, si quieres, vamos a mostrarle un pantallazo de la soberana potencia de Dios. Cuando vengan y te digan, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Dile, yo soy. Y se caerán todos. Y sabrán que nos estamos rindiendo. Pero que ellos no tienen potestad sobre nosotros. Y vinieron la turba. Y él dijo, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús de Nazaret. Dijo, yo soy. Y se cayeron todos. Y Pink dice, en ese momento mostró su soberano poder. Estaban en el polvo y se estaban levantando. Y cuando se estaban levantando, les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y acá viene. Acá estoy yo. A ellos, déjenlo ir. No los toquen. Y una protección inmediata de los suyos. Sus discípulos que estaban ahí no entendían casi nada de lo que estaba pasando. Pedro en ese momento sacó una espada y trató de defender la causa y cortó la oreja de Marco, que el único que relata esta historia es el médico amado Lucas. Lucas dice que el Señor se agachó al piso, tomó la oreja y se la volvió a poner a Marco. Inmediata sanidad instantánea. En ese momento, ¿cómo se habrán dado cuenta? ¿A quién estamos tratando de llevar a la cruz? Esos días venía el corazón turbado de Cristo y cuando llegó a la cena, la última cena, estaba con sus discípulos y les dijo a ellos, uno de ustedes me va a entregar y todos me van a desamparar esta noche. Y había en el corazón de Cristo lo que dice Éxodo capítulo 12, estaba participando de hierbas amargas, pero al mismo tiempo mi oído has abierto y esta es el puro afecto de tu voluntad para mí en esta hora. No hay otra cosa. No es necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre sufriera estas cosas. Era necesario. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y tu voluntad no es que yo esté tomando mate en una altura de un monte, mirando un precioso valle. No, eso no es tu voluntad. Tu voluntad es que yo empiece a bajar a las partes más profundas del alma, en sufrimiento, en agonía. Escuchen, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y yo sé que no seré avergonzado. Confiaba en el futuro de la cruz, no en el presente momentáneo. Y yo he determinado que lo que me está pidiendo Jehová mi Dios, y me habló al oído, esta mañana despertó mi oído, es, tienes que ir y no puedes desviarte de esto. Él empezó con 3 preguntas en su agonía. La primera es, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí estaba batallando. No entiendo todo eso, pero estaba batallando. Y luego un momento su oración. Su última frase es esto. Bueno, si no es posible. Está bien, Padre. Y ahí vemos un transformar en su oración. Empezó como resistiendo a esta copa y luego la aceptó. Y cuando Pedro sacó la espada, lo miró a Pedro y dijo, no he de beber la copa que mi Padre me ha dado. Haga una transformación, un cambio. Ahora estaba aceptando esta copa, eso que mi Padre quiere para mí. No, esta copa no es humana, esta copa no son los malditos hombres que me están escupiendo, esta copa me la dio mi Padre, es de Él, es la copa de maldición, yo la tengo que beber, Él me la dio. No fui rebelde, pero Isaías nos dice, despertará mañana tras mañana
Y si ustedes hacen un estudio detallado de Juan el Evangelista, nos habla de eso mañana tras mañana. Él le dijo a los discípulos, todo lo que yo hablo son sus palabras. Si oís algo de mi boca, no es otra cosa que el Padre hablando. Vuelvo a la nota. Y aquí vemos la persona de Cristo. Él tenía un oído abierto, inclinado, atento, sumiso, obediente. Pero un oído sumiso por amor. Ustedes se acuerdan en Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, nos dice que el siervo, que llegaba a su tiempo de cumplimiento de estar en la casa, miraba a su amo y le decía, no me quiero ir, quiero quedar. ¿Por qué? El tema es porque amo a mi amo. Entonces lo que hacía el amo lo llevaba delante de los ancianos y con una lesna, que es una punta, le agujereaba el oído, y eso establecía que quedaba en la casa para siempre oír a su amo que amaba. Cristo dijo, llegando al final de su ministerio, en el aposento alto, cuando estaba con los discípulos, estaban cenando, y Cristo dijo, una cosa más, para que el mundo conozca que amo a mi Padre, como me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El tremendo amo de su Padre. El Hijo lo amaba, no importa dónde lo mandaba. Y ha tenido siempre la lesna para él. Ha tenido siempre el oído para su Padre, porque lo ama. Y sabe que siempre, no importa cuál sea la senda, es lo mejor, es lo más sabio. Yo esta semana estaba estudiando la centralidad del Padre en la cruz de Cristo. La centralidad del Padre en el corazón de Cristo. Nosotros a veces miramos la cruz y decimos, por mí, y es verdad, pero medita un poco más hondo. Y la cruz era la expresión de cuánto Cristo amaba a su Padre. Él me mandó y ahí voy, porque lo amo. Este era el siervo de Jehová, Isaías 42, el que tenía el oído perforado para decir con Samuel de antiguo, habla, tu siervo oye. Pero estaba el otro siervo en la casa, estaba Elí, el sumo sacerdote, y ¿por qué no cuerpo? ¿Es necesario? Anoté algunas cosas. Hebreos 2:9 dice, su cuerpo era necesario para gustar la muerte. Si fuese hecho un ángel, no hubiese muerto. Como Cristo es Dios, no hubiese muerto. Si bajaba a ser un ángel, no hubiese muerto. Por ende, la Biblia dice en Hebreos 2:9, se hizo un poco menor que los ángeles para gustar la muerte. Necesitaba morir. Juan 1:14 dice que se encarnó y se hizo hombre y se hizo carne para habitar entre su pueblo, para estar con ellos. Cuando Él apareció en el tabernáculo, la columna de nube estaba entre ellos, pero no estaba cerca, no se podía acercar nadie. Y Moisés se podía acercar, pero después Aarón una vez al año, y nadie más. Pero ahora Él estaba entre nosotros, rozábamos con Él, palpamos, dice Juan, lo tuvimos cerca, las multitudes lo apretaban. Él vino a hacerse carne para estar entre su pueblo. Hebreos 2:14 dice, para participar de lo mismo, para sentir lo mismo, para llenarse de carne, de hueso y sentir lo que siente carne y hueso,
para tener la misma semejanza, dice la Escritura. Y Hebreos 2:17 dice, para llegar a ser misericordioso y fiel sacerdote. Hebreos 4:15 dice, para poder compadecerse de nuestras debilidades. En lo alto del cielo no podía, pero en la bajeza de humanidad sí iba a entender. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y tú piensas en la soledad, nunca has quedado tan solo como Él. A veces nosotros decimos, me siento tan solo. ¿Y Él? La soledad de Él. 1 Pedro 2:24 dice que fue hecho carne para llevar los pecados en su cuerpo. Romanos 8:3 dice para condenar al pecado en la carne. Hebreos 10:19-20 dice para abrirnos un camino vivo y nuevo al lugar santísimo a través del velo que es su carne. Si se acuerdan, el velo. Antiguo Testamento separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era ese velo que lo sacaban cuando desarmaban el tabernáculo. Y con ese velo le daban vuelta al arca del testimonio para que cuando lo transportaran no se veía, estaba cubierto con el velo. Israel nunca pudo ver con sus ojos el arca del testimonio. Cuando intentaron hacerlo, muchos de ellos murieron. Dios había mandado en Números capítulo 4 que si los hijos de Coré llegaban a ver lo que estaba dentro del santuario, morían. Debían esperar que los sacerdotes cubriesen todos los elementos y las piezas. Ellos los llevaban, pero los podían llevar solamente cuando todo estaba cubierto. Y ahora el velo se rompió y el velo es su carne. Y es a través de su carne que nosotros podemos entrar al lugar santísimo con libertad. La palabra libertad es con denuedo. Acercarnos sin temblar en los labios, sin que nos golpeen las rodillas la una a la otra. Puedes entrar al santuario cuando quieras, en el momento que quieras, cuando te sientes cargado de pecado o te sientes que has vivido un día en justicia, puedes entrar al santuario. Porque nunca entras por los méritos tuyos, sino por la sangre de Cristo. Y se hizo carne para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Se hizo carne para llevar a muchos hijos a la gloria. Se hizo carne para abolir en su carne las enemistades, la ley, lo que era contrario a nosotros. Se hizo carne, dice Colosenses, nos reconcilió y nos presenta santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Esto lo hizo a través de su cuerpo. Por eso el salmista dice, has abierto mis oídos, y el autor a los Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Bueno, me preparaste cuerpo, y aquí entra la centralidad, y no lo vamos a desarrollar, pues ya se me fue la hora, pero la centralidad del Padre en la cruz de Cristo. Primeramente, para manifestar la verdad de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 15, versículo 8. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para manifestar la verdad de Dios, para que el mundo que no cree en la creación, en la existencia de Dios Supremo, crea a Cristo cuando lo vean a Él. No hay como este hombre sobre la tierra, no hay quien hable como Él. Los discípulos dijeron, no hay como Él. ¿Quién es? Para que su Padre sea manifestado en carne, ¿ustedes se acuerdan? Pablo le decía a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Pero para dar a conocer su nombre, es lo que ora en Juan 17. Padre, he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Cristo no vino a hablar de sí mismo, Cristo vino a hablar de su Padre. Él hablaba de Él siempre. El Espíritu no vino a hablar de sí mismo, el Espíritu a la iglesia le habla de Cristo. Es una cadena en la Trinidad. El Padre habla de Cristo, Cristo habla del Padre, el Espíritu habla de Cristo. La centralidad de la Trinidad es Cristo. Se habla más de Cristo que cualquier cosa. Pero después dice en Juan 1:18 que Cristo vino para hacer una exégesis del Padre, para darlo a conocer letra por letra, pensamiento por pensamiento, palabra por palabra. Y cierro con esto, lo digo rápidamente. ¿Quiere señora, tenés ahí? No, a ver, yo tengo mi celular acá, un segundo. Gracias, Cristian.
centró Cristo en la justicia del Padre en la cruz. ¿Han escuchado esto otras veces? Washer enseña mucho esto. Que Él sea el justo. Cristo se hizo propiciación, fue hecho por Dios propiciación por nuestros pecados. Dice el versículo 25. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿con qué mira? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el Padre sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no podía perdonar a Jerónimo si Cristo no hubiese pagado el pecado de Jerónimo. Pero Dios es justo en perdonar a Jero porque Cristo pagó la culpa. ¿Y qué quería Cristo? Que en la centralidad del Calvario el Padre sea justo en perdonar al impío. Y para poder ser justo en perdonar al impío, Cristo tenía que morir en su lugar. Para que Él sea justo. Cristo dijo, para que mi Padre sea justo, yo muero. Yo quiero que mi Padre sea justo. Y el que justifica al impío. Y para poder hacer eso, yo pago por el adulterio. Yo pago por la fornicación. Yo pago por la desobediencia. Yo pago por todos los pecados. Yo los pago. Haceme a mí, maldito Padre, para que tú seas bendito por los siglos. Haceme a mí, maldito. La centralidad de su amor, ya lo leí. Se lo escuchen el texto. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Vamos de aquí. Corrió hacia el Calvario. Puso su pedernal como... ¿Por qué? Porque amaba a su Padre. Y el mandato de su Padre era importante. Su mandamiento. Romanos 5 dice... Su obediencia, algunos dicen a la ley, y lo creo, pero es su obediencia al Padre, y lo creo más. El mandato a su Padre, como el Padre me mandó. Así hago, me dijo, tenés que ir, hijo, no hay otra vuelta, no hay otra forma. Tenés que ir. Es su obra. Centralizó todo su ministerio en la obra de su Padre. Dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio y que acabe su obra. Es su obra. Me dio algo para hacer. Es suyo. Yo lo hago. Ustedes dicen, ¿se acuerdan de mí? Yo en la creación hice todo. Y cuando terminé de hacer todo, la Trinidad miró todo lo que yo hice y vio que era bueno en gran manera. Oh hermanos, la creación no se puede comparar con la redención. Y cuando Él murió y resucitó a los muertos, el Padre estaba diciendo, si eso fue bueno, ¿esto qué es? Si hacer las plantas y a los animales, y si esto es bueno en gran manera, ¿qué es que mi Hijo haya dado su vida para que yo pueda justificar a impíos? Todos estos impíos en el cielo están por gracia, porque mi Hijo dio su vida por ellos y yo pude perdonarlos. Esto no es meramente bueno. Es glorioso en gran manera. Consumido en la voluntad de su Padre. Hechos 17:4 nos dice que es Hebreos 17. He acabado la obra que me diste que hiciese. Lo terminé. Lo hice. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No tenía una copa de bendición. Hay 3 copas en la Escritura. Hay una copa de bendición, hay una copa de maldición. Y esta es la copa de ira. Hay centenares de referencias al Antiguo Testamento de esta copa. Esta copa, tú o bebes de la copa de bendición o vas a beber de la copa de maldición. No hay 2 copas a las cuales tú puedas beber simultáneamente.
O tú bebes de esa copa de bendición, que es la copa de salvación, o vas a beber eternamente de la copa de maldición, la ira de Dios, que está derramada en Apocalipsis capítulo 14, por los siglos de los siglos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llama Malco. Y Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado. No la he de beber, y la siguiente nota es de J.C. Ryle, pero no lo voy a leer. Bien. Pensemos, hermanos, en esto. La centralidad de la cruz de Cristo era su Padre. MacArthur tiene un tremendo sermón de Romanos 3:25. Se llama Dios muriendo por Dios. Dios muriendo por Dios. Centralidad. Centralidad. Voy a pedir a Lucas y más, si puede pasar a repartir los elementos, y voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18. Dice así la Escritura, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos a cerrar en oración. Padre eterno, gracias por otra mañana de resurrección.
Gracias por poder venir a la presencia eterna de nuestro Dios, justamente por este medio que hemos celebrado. La muerte de tu Hijo nos ha abierto el camino. Es vivo, es nuevo y podemos ir cuantas veces quisiéramos. No una vez al año, no con algo en nuestras manos, no con algún sacrificio. Gracias te damos, oh Dios, porque al entender tu palabra, al escudriñarla, entendemos que el camino ha sido abierto para nuestras almas, para venir cuantas veces quisiéramos. De una forma tierna tu palabra nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pedimos, Señor, que bendigas tu pueblo, que pueda recibir el consuelo de saber que la obra de Cristo está consumada, que no podemos agregar ni quitar, que es suficiente para nuestras vidas, para la eternidad, que no vamos a tener más acceso mañana en tu presencia que tenemos hoy, que todas las puertas están abiertas de día y de noche para tu pueblo, para acercarse al trono de la gracia, cualquiera sea la condición de tu pueblo. Si pudiésemos entender la obra de tu Espíritu y lo que Él testifica, que nuestros pecados y nuestras transgresiones tú no las traes más a la memoria y que han sido quitadas de en medio, que la ley que era contraria a nosotros ha sido abolida, quitada de en medio en la carne de tu Hijo, y tenemos un camino nuevo y vivo al santuario. Te agradecemos. Pedimos, Padre, tu bendición sobre tu pueblo y sobre nuestro tiempo de comunión. Gracias por los que han podido llegar. Pedimos, Señor, por los que no están esta mañana, que tú bendigas a los hermanos que están conectados al internet también. Pedimos que tú estés fortaleciendo cada uno de sus corazones, teniendo misericordia de Renata y su salud. Gracias por permitir que salga del hospital y pedimos, Señor, que sigas obrando en ella. Agradecido por este tiempo juntos, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.